cuál es tu Dios, y cuál es tu Dios. Él no es como reino no es de este mundo, no ni améis es a a este este mundo, ha dicho el Señor. porque al Al mundo vino el Hijo de Dios, le conoció. Bien. Bienvenidos, que el Señor les bendiga y les guarde en esta mañana, un sábado más. Así que gracias a los hermanos que se han conectado. Así que en esta mañana que el Señor les bendiga y les guarde. Mi hermana Ana, mi hermana Marcela, mi hermana Joana, mi hermano Edgar, que el Señor les bendiga. Bienvenido. Vamos a atrasar, hermano. Se me haga es que sea aburrido aquí. Vamos a empezar con este himno para dar bienvenida al sábado, tu día, oh Dios. Con este himno vamos a empezar. Escúchenlo. Este himno es muy interesante. Nuestro himno de lema para los sábados. Hubo acabado la obra de la creación, reposó de todo lo que había hecho, y en ese día descansó, lo santificó, lo bendijo para el hombre, y para él lo consagró. Leyes Con su dedo lo escribió. Tu día, oh Dios, por siempre durará, en que los santos cantarán por la eternidad. Porque de sábado en sábado y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar. Mas los hombres hoy celebran lo que quieren celebrar. Se olvidaron de aquel día que Dios quiso consagrar, y hoy lo vuelven a olvidar, lo tratan de cambiar, lo arrancaron de la ley que Dios les dio para guardar. Con excusas ocultaron la verdad. Tu día, oh Dios, por siempre durará, en que los salvos cantarán por la eternidad.
porque de sábado en sábado y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar, porque de sábado en sábado y de mes en mes irán ante el Señor, juntos a adorar por la eternidad. La Amén, amén. Bien, vamos a orar, vamos a arrodillarnos para ir al trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial, al lado del arca, le damos gracias en esta mañana por un sábado más que usted nos da en esta tierra. Gracias por tener entrada al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, alcanzar la salvación, alcanzar cada día en este caminar hacia la Canaán celestial, Padre amante, alcanzar su espíritu cada día en nuestras vidas, a mirarlo por fe cada día. Cada día ayúdanos, Padre, en este caminar, en este proceso que tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Ayúdanos en este proceso, Padre amante. Es dificultoso, a veces se torna, a veces es dificultoso en nuestra vida, pero gracias porque usted venció y a través de usted podemos vencer cada día, salir victoriosos de las pruebas que tenemos en este proceso. Ayúdanos, Señor, para ser transformados cada día a la imagen suya. Ayúdanos a hacer reformas en nuestra vida, a hacer cambios, a contemplar las cosas de arriba y no las de la tierra. Ayúdanos, Padre, para salir victoriosos en cada momento, tiempo difícil que estamos viviendo en nuestras vidas, lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que reformar en nuestras vidas, sacar ese pecado que todavía está en nosotros, que se revela. Ayúdanos, Padre, para salir victoriosos y lograr este proceso de la santificación en la cual estamos. Ayúdanos a entender el significado de la gracia, el significado de justificación por fe y la justicia de Cristo, que es la meta, que es tener el carácter, su carácter en nuestras vidas. Ayúdenos para que todo lo honesto, todo lo de buen nombre y todo lo que pensemos sea al ideal de Cristo en Jesús nosotros, que es la esperanza de gloria. Por mis hermanos que se han conectado, por cada uno de ellos. Gracias, Padre amante, obra en sus vidas, obra en la mía, en los que estamos aquí también, obra en nuestros corazones. Gracias, Padre, por su gran amor y misericordia para con nosotros, que aún siendo pecadores, su amor se revela con grande amor. Así que en esta mañana pedimos su Espíritu, que usted nos guíe en este estudio, nos dirija con su Espíritu. Usted sea el principal en esta mañana, en esta reunión. Gracias, Padre. Recurrimos a su promesa que usted dará su Espíritu. Donde hay 2 o 3 en medio, usted estará en medio de su pueblo. Gracias, Padre. Así que en esta mañana pedimos su paz, su bendición, porque lo pedimos por su Hijo, el que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Bien. Hermano Sergio, que el Señor les bendiga. ¿Se escucha bien, no es cierto? ¿Escucha claro? Bien. Vamos. Bien. Vamos esta mañana, entonces, vamos a hacer un resumen de lo que... Recuerden que estamos hablando de las 3 justificaciones. Y empezamos hablando el tema pasado, el tema de la justificación por la gracia, que es muy importante. Las primeras 2, la justificación por fe, la justificación por gracia,
y comenzamos hablando de la justificación por gracia. Y decíamos que la gracia es la oportunidad que Dios nos da a nosotros para ser salvos. Miren qué interesante, su sacrificio en la cruz, al morir Cristo por todos nosotros, nos estaba dando la oportunidad a cada ser humano de este mundo a que pudiera tener la salvación. Recuerden que en la cruz, al morir Cristo por nosotros, le dio el perdón a toda la raza humana. Y a la raza humana le quedaría solo aceptar la gracia, aceptar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y era la oportunidad para todos nosotros, y está todavía la oportunidad, porque la puerta de la gracia está abierta en el lugar santísimo del santuario celestial. Miren qué maravilloso. Entonces la gracia es un don, es un regalo inmerecido, no lo merecíamos, pero Cristo, ahí hablábamos, le simpatizó a este mundo, tomando esa forma, esas palabras, como decía el Camino Cristo que decíamos, y Él se conmovió por su creación. El hombre había caído, pero el Señor decidió conversar con su Padre allá en los cielos. En esa conversación, en esa reunión, como decía Zacarías 6:13, un pacto de amor se hizo entre el Padre y el Hijo, para que el Hijo se ofreciera voluntariamente a venir a morir por la raza humana, a pagar lo que la raza humana había cometido. El ser humano, la raza de nuestros primeros padres, decíamos ahí, Adán y Eva, estaban condenados porque habían pecado. Los condenaba ahí, había una ley que ellos habían desobedecido, y al desobedecer estaban condenados sin esperanza. Pero Cristo, el Hijo de Dios, se ofreció para pagar la deuda. Él era el regalo, Él voluntariamente, fíjense, nosotros no merecíamos nada, lo único que merecíamos morir, nuestros primeros padres, pero Cristo, el amor de Dios, es tan inagotable, hermanos, que se dio, puso su vida en rescate por todos nosotros para redimirnos. La gracia viene, es la oportunidad que Dios nos da a cada uno. Y decíamos que la gracia es el comienzo ahí para comenzar un proceso de santificación, un proceso de justificación por fe, de avanzar en ese proceso. Y ahí hablábamos también de algunos que se quedaron con la gracia, la rechazaron, no caminaron en el proceso, como Judas Iscariote, como Faraón, como Naamán, como Balaam, hermanos, todos aquellos que tuvieron la oportunidad, pero no avanzaron en el proceso y cayeron de la gracia. Oh, hermanos, tremendo. Eso estuvimos viendo el sábado pasado. Y esto tiene, la gracia tiene una relación con el santuario también, que vamos a ver ahí. Está todo aquí en esta maqueta del santuario. Está la justificación por gracia en el altar. El proceso empieza en el lavacro, justificación por fe, porque tengo que caminar hacia el lugar santo ahí. La justificación por la gracia en el lugar santo, yo permanezco haciendo la obra ahí, siendo la luz del mundo, comiendo de la mesa del pan de la proposición, que es el alimento espiritual, y el altar del sacrificio, las oraciones de los santos. Y el lugar santísimo es la justicia de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Soy semejante a Cristo. Tener el carácter de Cristo en el lugar santísimo para esperar y ver a los ojos a nuestro Salvador Jesucristo. Ahí está el proceso en el santuario, que vamos a ir luego a ver eso.
Así que en esta mañana vamos a seguir, ahora vamos a ver ejemplos de aquellos, vamos a ver el ejemplo de Noé, vamos a ver estas dos, justificación por la gracia y la justificación por fe, en un ejemplo que nos da la Biblia en los días de Noé. Así que vamos a ir ahí a Génesis 6, vamos a Génesis 6, vamos a ir a ver, a descubrir que este proceso de la justificación por la gracia y la justificación por la fe están trazados en la palabra. Recuerden que Dios nos muestra el final desde el principio. ¿Se fija? Desde el Génesis está todo ahí. Vamos a Génesis capítulo 6. Vamos a Génesis el capítulo 6. Miren qué maravilloso. Vamos a ver varias cosas interesantes acá de este ejemplo que nos da la Biblia de justificación por la gracia y justificación por la fe. En Génesis 6, versículo 5, del 5 al 8 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra y a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil, a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Fíjense el versículo 8, aquí está la clave, la justificación por la gracia. Pero Noé halló gracia, ahí está. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí está la primera parte, fíjense. Recuerden que Noé tenía una debilidad, ¿se fija? Y Dios lo halló justo ante todas aquellas maldad. Y vamos a ver la debilidad que tenía Noé aquí. Eso está en Génesis 9, fíjense. En Génesis 9, versículo 20, 21, ahí habla de la debilidad que tenía Noé. Dice, y versículo 9, 20, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. ¿Se fija? Y ahí en el versículo 22 dice: Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, tenía una debilidad Noé, entró al arca con esa debilidad, ¿me entienden? Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia viene, ¿cuándo viene la gracia? Cuando nos encuentra con debilidades, cuando nos encuentra sucios, inmundo, con pecado, con debilidades, defectos. Ahí viene la gracia. ¿Se fijan? Aceptó a Noé la gracia, con esa debilidad aceptó a Noé. ¿Se fija? Y Noé, ahora, Dios tiene que hacer algo ahora. Viene la gracia. Esto es interesante. Dios toma la decisión de eliminar ahí a la humanidad, de raer, de destruir. Esa fue la decisión que el Señor toma ahí. Porque sus pecados habían traspasado la misericordia de Dios en ese momento, en esa generación. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y Dios dijo: bueno, voy a destruir toda la humanidad, pero voy a darles la oportunidad a este que tiene esta debilidad, o en otras palabras, a este borrachito,
a que se salve, porque Noé tenía esa debilidad. Se fijan que la gracia viene cuando estamos sucios, en pecado, estamos en alguna debilidad que tenemos por causa del pecado. Pero ante toda la generación que era de continuo al mar el pensamiento, Noé era justo, aunque tenía debilidad. Y ahora viene la oportunidad para Noé. ¿Se fija? Si Noé, ahora Dios, ¿qué dice? Halló gracia en Noé, ahora Dios le pide algo a Noé. Era la oportunidad para Noé para salvarse. ¿Se fija? Y no era porque era bueno o porque era el mejor de esa generación, no, hermano, no era por obra. Recuerden Romanos 11:6, la gracia no es por obra, no es porque yo sea bonito, yo sea más educado, no es porque Noé era el mejorcito de ese tiempo, no. Dios halló gracia y vino la oportunidad para Noé para salvarse. Y miren qué interesante. Ahora, aquí empieza la justificación por fe. Ya tenemos la oportunidad. Dice, halló gracia Dios en Noé. La gracia viene a Noé. Viene la oportunidad para salvarse. Ahora Noé empieza el otro proceso. ¿Se fija? A Noé lo halló como estaba, con su debilidad. Así llega la gracia para Noé. Y así llega la gracia para todo. ¿Se fija? Cuando nos encuentra en ese estado. Y ahora en Génesis 6:9, fíjense en Génesis, después vamos a ese texto, vamos a Génesis 6, versículo 13 al 14. Fíjense, Génesis 6, del 13 al 14. Y aquí viene lo que Dios le manda a Noé. Génesis 6, versículo 13 al 14. Recuerden que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Recuerden eso. Ahora viene la orden de Dios para Noé. ¿Se fijan? Viene la gracia primeramente a Noé. Y ahora Dios le dice a Noé, versículo 13, y dijo pues Dios a Noé. Ahora viene la instrucción, viene la palabra. Ya tiene la gracia Noé, tiene la oportunidad para salvarse de esa generación. Ahora le dice a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, y aquí yo los destruiré con la tierra. Y la orden, Dios le dice, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la cafalatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos longitud del arca, de 50 codos de anchura, de 30 codos de altura. Una ventana harás al arca, y el arca, dice, la acabarás a un codo de elevación por parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra. Más estableceré mi pacto contigo, ahí hay un pacto también. Y entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. ¿Se fijan? La gracia, Dios llama a Noé. Fíjense, viene la oportunidad para Noé. Tenía su debilidad, pero Dios lo llama. Le da la oportunidad para salvarse. Y a través de Noé, ¿quiénes estaban? Sus hijos. Y Noé tiene que declarar ahora la instrucción que Dios les había dado a Noé.
Noé recibe la instrucción, ahora viene la fe, y le dice, tendrás que hacer un arca en medio. Noé fue el primer arquitecto de un arca ahí, de un barco, hermanos queridos, en medio de la tierra. No se conocía esos barcos, no se conocía nada de navegación. Allá la tierra estaba toda junta y el mar estaba en un solo lugar, ¿se fija? No como ahora dividido. Entonces llega la fe, ahora empieza la fe, el proceso de fe para Noé para obedecer. Fíjense, tiene la gracia, pero ahora obedece la voz de Dios, ¿se fija? Y tiene que creer lo que no se ve, porque le dice vendrá un diluvio. Nunca se había escuchado la palabra diluvio, nunca se había escuchado que llovería en esa generación, no existía la lluvia, solo la tierra rociaba aquel lugar. Y ahora Noé tiene que creer por fe la palabra de Dios, tiene que mirar por fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve, ¿se fija? Ahora, a través de esa fe, Noé comunica a sus hijos lo que Dios va a hacer en esa generación. Y los hijos, fíjense ahora, le creen a Noé. Y también la gracia viene para ellos. Porque ahora ellos también tienen que creer lo que Noé creyó por fe. Y sus hijos se les da la oportunidad también para creer lo que Dios le dijo a Noé. Y no solo los hijos vienen sus nueras, también se unen a esa fe, se fija, a ese comunicado que Dios a través de Noé le comunica, y así Noé comunica al resto de su familia y sus hijos, a sus nueras, y ellos vienen también a abrazar la fe. Miren qué interesante, que hay algo interesante, el proceso de fe, ¿se fijan? Por eso que estamos diciendo, y esto tiene que ver con el reino que Dios va a tener en esta tierra. Estamos en la misma situación, recuerden que es lo que fue, lo mismo que será. Dios hace que la historia pasada se repetirá. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el proceso. Unos pocos estamos creyendo, porque la Biblia lo dice, por fe, que Dios va a tener un reino en ese lugar, que en estos momentos, en un lugar lleno de violencia, donde caen las bombas, donde caen los misiles, donde ese territorio ha sido bélico por tantos años, y nuestra fe, la palabra de Dios me dice que Dios va a limpiar ese territorio. Fíjense, tiene que sacar toda la profanación de ese lugar, y nosotros estamos creyendo por fe, creyendo en que Dios va a traer ese reino en aquel lugar, pero para el mundo es imposible, para los que no creen, dice es imposible. En el tiempo de Noé también se anunció, y para la mayoría era imposible. A Noé lo trataron de fanático, de loco. ¿Cómo, Noé, vas a construir algo si nunca ha llovido, Noé? Y vino todo un mundo se le puso en contra a Noé. En este tiempo también la gran mayoría se va a poner en contra de lo que Dios va a hacer en ese territorio que va desde el río Nilo al río Éufrates, donde el Señor va a cumplir su pacto, va a establecer un reino en medio de este mundo de pecado, va a establecer un refugio en ese lugar, así como Noé estaba preparando ese refugio para salvarse él y todos los que quisieran abrazar, primeramente aceptar la gracia y luego la fe para salvarse. Y Dios le dio 120 años, fíjense, 120 años Noé
tuvo para construir esa arca. Y miren qué maravilloso, cómo la fe obra de esa manera, como dice Noé, por fe estaba construyendo lo que no se veía. Durante 120 años mantuvo su fe, trabajando el martillo, el serrucho, sus hijos ayudando ahí en la construcción de esa arca. Todo era por fe, ¿se fija? Tenían detrás un mundo que se burlaba de ellos, un mundo que los trataban de fanáticos, ¿se fijan? Pero Noé permaneció en la fe, obediente a lo que Dios le dijo. ¿Se fija? Tremendo, la fe permanece ahí. El versículo 17, más estableceré mi pacto, decía ahí el versículo 20, después dice, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, todo reptil de la tierra según su especie, de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y ahora vienen los animales, Dios hace un pacto con los animales, los ángeles traen a esos animales, vienen en orden, macho y hembra, en orden, y vienen al arca, y el mundo de ese tiempo mirando el milagro, mirando, y aún así la gran mayoría de ese mundo viendo lo que Dios estaba haciendo, y aún así no se arrepintieron. Tremendo, hermano. Tremendo lo que Dios hizo ahí. Fíjense, voy a leer aquí en Patriarcas y Profetas. Voy a leer en Patriarcas. En medio de la corrupción reinante, Patriarcas y Profetas, página 81, en medio de la corrupción reinante, Matusalén, fíjense, Matusalén, Noé y muchos más trabajaron para conservar el conocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. 120 años antes del diluvio, el Señor mediante un santo ángel comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyase un arca. Mientras la construía, había de predicar, fíjense, mientras construía, había de predicar, fíjense, mientras la construida había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los impíos. Los que creyesen en el mensaje, fíjense, se preparasen para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento, número 1, y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. ¿Cuál era? Bien, la predicación se basaba ahí, fíjense qué interesante. Mediante el arrepentimiento, número 1, y la reforma, obtendrían perdón. Si ellos no se arrepentían y no se diera una reforma en sus vidas, ¿se fija? Obtendrían el perdón. Pero mientras, si no había arrepentimiento, no había una transformación, no había una reforma en sus vidas, no podían salvarse, hermanos queridos. Hoy también, en este tiempo, fíjense que Dios le dio un mensaje 120 años, y ese mismo mensaje está dentro de la construcción del arca para nosotros hoy en día, porque Dios nos muestra el final desde el principio. Ahí en la construcción del arca estaban los 3 pilares del mensaje del tercer ángel. Por eso le dice a Noé, haz el arca de piso bajo, segundo y tercero. Ahí están los 3 pilares del mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14 para nuestro tiempo. Salen de Noé y el 4.º ángel está en la ventana, arriba en el techo donde iba a entrar
la luz para todos los compartimientos del arca y representa el último mensaje de misericordia que llenará la tierra con la gloria de Dios. Y la puerta para entrar es la puerta del lugar santísimo, del santuario celestial, al lado del arca. Esos mensajes están ahí ocultos para nuestro tiempo y tenemos que hacerle un llamado a la gente a que se arrepientan, hagan reforma, hagan cambios en sus vidas para que puedan obtener el perdón de Dios. En otras palabras, Dios viene a darles la oportunidad a través de su gracia, de su sacrificio, para que avancen en el proceso de cambio, de transformación, de reforma en la vida, hasta permanecer, hasta cuando Cristo venga y seamos transformados a la imagen de Cristo. Gloria a Dios, hermano. Todo está ahí para nosotros, oculto en Génesis. Así como hubo un mensaje allá, que ellos tenían que prepararse mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos. Y Dios nos ha dado un refugio. Fíjense, Noé era el arca, era el refugio para esa generación, para salvarse. La mensajera dice que habrá un refugio para nosotros en este tiempo, para salvarnos. Y ese refugio es esa tierra. ¿Me entiende? Que hoy día la miramos por fe y decimos mucho, imposible, que Dios limpie esa tierra, que haga esa limpieza de toda esa profanación para traer un reino en ese territorio que para muchos dicen es imposible, pero escrito está. Ahora lo miramos por fe. Ahí hay un refugio, porque cuando caigan las 7 plagas para este mundo, Dios tendrá un refugio para su pueblo. Recuerden, Dios llamará con trompeta y abrirá camino hacia ese refugio. Desde los 4 ángulos de la tierra hará sonar el Señor la trompeta para que su pueblo avance por fe a ese refugio que tendrá, o a esa arca moderna que el Señor tendrá, pero es el territorio que Dios le prometió a Abraham de hacer una gran nación, para que cuando de ahí salga el último mensaje de misericordia para la tierra. Tremendo, tremendo, hermano. Ahora, por eso esto tiene un paralelo, fíjense, vamos a ir haciendo los paralelos. Es importante, hermano, permanecer en la justificación por fe. No podemos caer de nuevo a la gracia, porque corremos un riesgo de perdernos, hermano. Tenemos que permanecer así. ¿Dónde permanecimos? En el lugar santo. El pan, la mesa del pan de la proposición, está el alimento espiritual. Ahí está. Tenemos el candelabro, los 7 brazos. Ahora somos la luz del mundo. Cristo se pasea en medio de los 7 candelabros. Cristo desea que seamos también parte de luz para este mundo, seamos una luz para este mundo, comuniquemos esas verdades que el Señor nos ha dado. El altar del incienso son las oraciones nuestras que suben al lugar santísimo. Y el lugar santísimo es cuando ya hemos reproducido a Cristo en nosotros. Por eso dice, aquí están los que siguen al Cordero por donde quiera que va. ¿Por qué siguen al Cordero? Porque se asemejan a Cristo. Tienen en sus vidas a Cristo. Han salido victoriosos. Triunfaron sobre el pecado. Y ahora están preparados para dar al mundo el último mensaje de misericordia para la tierra. Y Dios tiene un refugio. ¿Te fijas? Tremendo, hermano.
El Señor tiene grandes cosas para nosotros. Fíjense, los que creyesen en el mensaje se preparasen para ese acontecimiento mediante el arrepentimiento y la reforma, obtendrían perdón, serían salvos. Enoc había repetido a sus hijos lo que Dios le había manifestado tocante al diluvio. Matusalén, Noé, Dios les reveló también a ellos lo que iba a hacer sobre esa generación, y ellos ayudaron en la construcción del arca también. Y muchos de ellos, ¿no es cierto?, como Matusalén, murió justo a los 120 años, muere Matusalén. Enoc caminó con Dios 300 años, Dios se lo llevó. Habían repetido a sus hijos lo que Dios les había manifestado tocante al diluvio. Y Matusalén y sus hijos, que alcanzaron a oír las prédicas de Noé, fíjense, alcanzaron a oír las prédicas de Noé, le ayudaron en la construcción del arca. Le ayudaron en la construcción del arca. Ahora el Señor está invitando hoy día en el paralelo a todos a que vengan a la construcción del arca, que vengan ahora, espiritualmente hablando, ahora a difundir el mensaje del tercer ángel en la construcción de un carácter semejante a Cristo. Dios está invitando a todos a que vengan y abracen en este tiempo el mensaje, así como lo abrazó Enoc, lo abrazó Matusalén y los hijos de Matusalén. Dios nos invita a abrazar, a aceptar a Cristo como nuestro Salvador y a caminar en el proceso de la santificación por fe y permanecer por fe hasta que cuando Cristo venga en las nubes del cielo. Glorioso, hermano. Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca. Tenía 3 pisos, una puerta. La luz entraba por la parte superior del techo ahí. Mire qué interesante. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, fíjense, sus obras demostraban su sinceridad. ¿Qué demostraban a Noé? Sus obras demostraban su sinceridad. ¿Me entiende? Y eso debe estar en nosotros. Si nosotros estamos llevando el mensaje, la amonestación a este mundo, nuestra sinceridad debe verse los frutos de ese cambio, de esa santificación. Se fija, debe verse los cambios en la reforma, tanto en la alimentación, en la reforma de nuestro interior. Se fija, debe verse esos cambios del fruto del Espíritu Santo, que son mansedumbre, templanza, longanimidad, paciencia, piedad, fe. Debemos demostrar con sinceridad esas acciones en nuestra vida mientras amonestamos con el último mensaje de misericordia para la tierra. Noé mostró en ese tiempo fidelidad ante de lo que no se veía. Fíjense, tenían a todo un mundo en contra de él, pero él se mantuvo fiel construyendo, se mantuvo fiel martillando junto a sus hijos ahí calafeteando la madera. Se mantuvieron por fe ahí mientras, aunque ellos no lo veían, pero su fe, y dice que Noé fue justificado. Mire lo que dice la Biblia ahí en ese proceso. Génesis 6, versículo 9, dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo. Fíjense, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. ¿Fue justificado por fe? Sí, hermano.
Ahí está. Fue varón perfecto. Recibió la gracia en su debilidad, pero en el proceso, en la santificación, obedeció, escuchó la voz de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y dice ahí, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. ¿Qué tenemos que hacer? Caminar con Dios. El proceso de la santificación. Enoc caminó con Dios. Matusalén caminaron con Dios y le fue contado a ellos por justicia, porque obedecieron. Hermano, por eso aquí están las dos justificaciones. La justificación por la gracia está en el altar del sacrificio, donde está el sacrificio de Cristo, muere por mí, me da la oportunidad, la puerta del santuario está abierta y yo vengo así como estoy, venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. El Señor me da la oportunidad, Cristo me imputa su justicia y ahora yo camino por fe, viendo lo que no se ve, y me encuentro con el lavacro, con el proceso de cambio, con el proceso de limpieza, con el proceso de transformación ahí. Y dentro del agua estaban los espejos donde se ve mi rostro, está la ley de Dios, que es la obediencia a los mandamientos de Dios, y ese proceso por fe que yo camino dentro al lugar santo y me imputa la justificación partida, Cristo me empieza a impartir para ser transformado a la imagen de Cristo, a tener el carácter de Cristo. Estoy en ese proceso, hermanos queridos. Qué maravilloso, en el santuario está todo ilustrado, glorioso, hermanos, tremendo. Dice, mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Así se perfeccionó y manifestó su fe. ¿Cómo la manifestamos la fe? Por mis acciones, mi transformación, mi cambio y mi santificación. ¿Se fija? Eso se va viendo en la medida que yo camino, miro a Cristo, voy siendo transformado a la imagen de Él y los frutos se van a ver por sí solos. ¿Se fija? En la medida que yo camino, yo obedezco al Señor. ¡Qué tremendo! Así perfeccionó y manifestó su fe. Dios al mundo el ejemplo de creer, dio al mundo el ejemplo, Noé, de creer exactamente lo que dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca. Todo lo que poseía Noé lo invirtió en el arca. ¿Qué invirtió? Su tiempo. ¿Me entiende? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Todo lo invirtió durante 120 años en esa arca, en esa promesa, en esa obediencia. ¿Cuánto estamos invirtiendo nosotros en llevar al mundo el último mensaje de misericordia para la tierra? Dejo la pregunta. Dice que aquí Noé dio todo lo que poseía, ¿se fija? Y dejó ese ejemplo para nosotros. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca. Multitudes vieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena. De todas partes de esa generación, de ese mundo en aquel entonces, vinieron de todas partes a ver esa arca que construía Noé.
Y de todas partes del mundo van a venir a ver ese refugio que Dios tiene en esa tierra que ahora la miramos por fe y el Señor va a limpiar. Y cuando esté limpiado ese refugio, todo el mundo mirará que allá está la ley, que allá está el nombre de Dios. Hermano, eso es maravilloso. ¿Se fija? Porque de allá saldrá la ley. Y como dice el Salmo, fíjense lo que dice el Salmo 91, la morada de Dios. Allá estará la morada de Dios, allá está el refugio de Dios, la morada en contra, dice, esa morada va a ser refugio en contra de las plagas que caigan en el mundo. Dios va a tener y juntará a sus escogidos en ese lugar cuando caigan las plagas. Glorioso, hermano, tremendo, tremendo ahí. Sigue diciendo, cada martillo dado en la construcción del arca, era un testimonio para la gente. Cada martillo que daba era un testimonio para la gente de ese tiempo. Si nosotros damos el mensaje, invertimos todo para que se predique este mensaje, hermanos queridos, la gente va a ver el testimonio de nuestras vidas, de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos falta eso, hermanos, estamos cayendo en eso. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia, sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento, no se volvieron a Dios. No quisieron renunciar a sus pecados, ¿se fijan? No quisieron ser partícipes de la gracia de Dios. No quisieron renunciar a sus pecados, no quisieron renunciar a las comodidades de su vida. No quisieron renunciar a esas debilidades que tenían ocultas. Oh, hermano querido. Por eso decía ahí Cristo en Mateo 24, será como los días de Noé, comían, bebían, trabajaban y se daban en casamiento. Pero lo malo estaba en que ellos amaban más esas cosas. Le dieron en primer lugar a la comodidad, al materialismo, a todas esas cosas. Estaban en su corazón, amaban más las posesiones que tenían. Dice ahí, no quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que procedió el diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron a esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Terminaron uniéndose a la gran multitud que estaban en contra de lo que Noé estaba haciendo, en contra del mensaje. La gran mayoría se fue por la gran mayoría. ¿Se fijan? Estuvieron un tiempo con Noé, participaron ahí, pero cayeron de la gracia y volvieron al mundo y se contaron por aquello que después menospreciaron a Noé y terminaron destruidos por el diluvio. Así también va a ocurrir, hermanos queridos, la historia se va a repetir. Muchos van a caer de la gracia, van a volver a lo que hacía la gran mayoría y lamentablemente se van a perder. Por eso que este tema es un tema muy importante en nuestras vidas, en este tiempo. La justificación por la gracia y la justificación por fe, corremos el riesgo si renunciamos y si caemos nuevamente a la gracia.
Tratemos de no caer de la gracia, mantenernos, permanecer en la gracia y en la justificación por fe, porque eso nos va a llevar a tener la justicia de Cristo, hermano. Esa es nuestra meta. Eso es lo que nos espera, tener el carácter de Cristo. No quisieron renunciar a sus pecados, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante de la gente, se unieron a sus antiguos camaradas, para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban, era la gran mayoría que se mofaban y los ridiculizaban, que terminaron por participar del mismo espíritu. Terminaron participar del mismo espíritu de la gran mayoría. Y cuando venga, hermanos queridos, no podremos comprar y vender. La gran mayoría, esa va a ser la gran prueba que definirá, hermanos queridos, si hemos sido transformados, si hemos sido purificados y emblanquecidos. Esa es la gran prueba que nos espera. Por eso que debemos examinarnos cada día si estamos en el camino, si hemos sido transformados, si hay pecados, todavía debilidades que deben ser, hagámoslas ahora en este tiempo. La misericordia pronto se hallaron entre los más atrevidos, dice, e insolentes, burladores, pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, como los que conocieron una vez la luz y luego se apartaron. Satanás viene con más demonios y los usa. ¿Para qué los usa? Y a esta gente Satanás los usó para injuriar más a Noé en esa construcción. Pero resistieron al espíritu que convence de pecado. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto de la palabra. Muchos profesaban ser adoradores de Dios, alegaban que sus ídolos eran imágenes de la deidad y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara de ser divino. Esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé. Al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes en lo que respetaba a la majestad y al poder del Creador. Dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos. ¿Qué pasó con ello? Primero dice, cegaron sus mentes en lo que respetaba la majestad y al poder del Creador. Dejaron de comprender, entender la santidad de su carácter. Dejaron de entender y comprender la santidad de su carácter. Y si nosotros dejamos de entender, hermanos queridos, si dejamos de comprender o de entender la santidad hoy en día del carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos, ¿qué va a pasar? Nos volvemos enemigos de Dios, nos volvemos rebeldes de Dios. Por eso que es importante la justificación por la gracia, porque cuando viene a mi vida, es el momento en que yo voy a reescribir mi historia. Si yo acepto a Cristo como mi Salvador, mi nombre pasará al libro de la vida del Cordero y empiezo a describir mi historia de abnegación,
mi historia de salvación, mi historia de victoria sobre el pecado. Pero si yo rechazo la gracia, voy a reescribir una historia en mi vida de rebelión. ¿Se fijan? Que más de rebelión, voy a empezar a describir una historia de rechazo del Hijo de Dios, una historia de rebeldía, de impiedad, de pecado, y eso me va a llevar a la perdición eterna. Hay dos caminos. La gracia viene cuando te da la oportunidad en que tú tengas el momento de escribir tu historia. ¿Qué historia vas a escribir en tu vida? ¿Una historia de rebelión o una historia de salvación en tu vida? Eso, para Noé, reescribió la historia que hoy día tenemos en la palabra de Dios. Una historia donde dice que fue justo Noé en sus generaciones y caminó Noé con Dios y fue perfecto. Oh, hermanos queridos. Y le fue contado por justicia también, porque salió victorioso. Tenemos el ejemplo, hermanos queridos, y que cada uno de nosotros podamos ¿qué historia estamos reescribiendo? ¿Se fija? A cada uno nos toca esa decisión. Qué tremendo, hermano, qué tremendo mensaje. Por eso Noé tuvo que pasar el proceso. Por eso que se nos ha ofrecido un reino. Quiero que leamos el Salmo 91 porque es muy importante, hermano. Es un salmo donde Dios protegerá a su pueblo. El Salmo 91, en medio de las plagas en la cual caerán al mundo, pero Dios tendrá un refugio para su pueblo. El Salmo 91, estas son promesas que el Señor tiene para nosotros. Porque el Señor nos ha ofrecido un reino, un arca de salvación para las 7 últimas plagas que vienen sobre la tierra. Y se nos ofrece un reino, un territorio donde dice que no va a caer plaga alguna, ni plaga tocará tu morada, dice el Salmo 91. El que habita dice al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la presa destructora, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo sus alas estarás seguro. Escuro y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno. No temerás el terror nocturno. Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuelve del día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás, verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, fíjense, ni plaga tocará tu morada. ¿Cuál es la morada? Es el refugio que Dios va a tener para su pueblo cuando caigan en el mundo las 7 plagas. Su refugio es el reino que Dios tendrá para nosotros en ese lugar cuando el Señor lo limpie, lo purifique, hermanos queridos, de toda esa profanación que hay en estos momentos en ese lugar. La justificación por la gracia nos da la oportunidad para entrar. ¿A dónde? Al lugar santísimo. En el santuario estaba esa puerta ancha. Invitaba a todo el pueblo a venir ahí esa invitación
a ese altar del sacrificio donde Dios estaba dándole la oportunidad a todo aquel que viniese y entrase, era la oportunidad para salvación, para ser transformado, para ser santificado. Se fija, estaba todo en el santuario ahí. Y la puerta está abierta del lugar santísimo, dándole la oportunidad a cada uno para que entre. Pero la justificación por fe nos hace idóneos para vivir en el reino de Dios. Es una idoneidad. La puerta es la entrada y la idoneidad es para habitar en el reino de Dios, para permanecer en el arca. Se fija, así como Noé permaneció en el arca seguro en su refugio. Y es el proceso de la obediencia, es el requisito para poder entrar en el arca. Tenemos que construir, hermanos queridos, tenemos que apoyar hoy en día el mensaje que nos ha dado el Señor. Tenemos que demostrar con nuestras acciones, tenemos que venir a ayudar a este mensaje que el Señor nos ha dado, el mensaje del tercer ángel. Qué tremendo, hermanos. Yo quiero llevarlos a Hebreo ahora. Vamos a Hebreo a ver un poquito esto. En Hebreos capítulo 6. Recordemos que muchos murieron siendo fieles y también se salvaron y se van a salvar. Si nosotros hoy en día permanecemos en la justificación por fe y vamos al descanso, nos vamos también sellados, ¿se fija? Porque permanecimos en la fe, permanecimos trabajando en la obra del Señor, que el Señor nos encuentre ahí en el lugar santo, ¿se fija? Ahí en esa justificación impartida. Y si el Señor nos manda al descanso, vamos sellados, vamos guardados, y nuestro nombre estará inscrito en el libro de la vida del Cordero. Y también por eso que hay 144.000 que van a permanecer en pie, son los sobrevivientes de la tierra que hablaba el libro de Isaías. Hebreos 6, 4 al 6. ¿Qué dice Freddy? ¿Lo leí? Hebreo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolos al vituperio. No caigamos en eso. Miren qué interesante la advertencia que nos da Hebreo. Por eso dice, hubo un grupo que murieron siendo fieles y se van a salvar, pero los que abandonaron porque dejaron de creer, se pierden. ¿Se fijan? Por eso que no podemos, después que acepté, ahora yo salgo, y si salí por un momento, ahora yo quiero volver, y eso no puede ocurrir. ¿Se fijan? Si yo hago ese juego, hermano, es muy riesgoso, porque puedo caer de la fe. Y ahí me puedo perder, puedo caer de la gracia. Y automáticamente, además de la gracia, caigo. Por eso dice Hebreos 6, 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados por el mensaje, ¿se fija?
y ellos gustaron del don celestial, de las cosas eternas, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo, fueron participantes de los principios de Dios. Dice ahí, y asimismo gustaron de la buena palabra, de la palabra de Dios. Ellos, dice, de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. ¿Ves? Y dice, y recayeron. Estaban en el mensaje, predicaban el tercer ángel, ¿me entiende? Hacían las obras, se regocijaban con los hermanos. ¿Qué parece? ¿Y qué dice aquí? Versículo 6, y recayeron, y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, crucificando de nuevo, fíjense, para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndolo a vituperio. Ese es el riesgo, que nosotros pongamos a Cristo a vituperio ante los demás. Y ese es un falso testimonio que damos. Si la gracia viene a mi vida, y si yo camino en el proceso de la fe, debo mantenerme. Y si yo vuelvo atrás, estoy exponiendo de nuevamente al Hijo de Dios a los vituperios. No he tomado esto por gracia, no lo he tomado sinceramente, no he tomado conscientemente lo que significa aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Y corremos ese riesgo, hermano. Vamos a Hebreos 10:26. Esto es importante también, hermano, que tengamos claro. 10:26. Hebreos 10:26 me dice, porque si pecáremos voluntariamente, 26 al 31, advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. ¿Se fijan? ¿Qué pasó con los que trabajaron con Noé? Estuvieron en la construcción del arca. La multitud, imaginémoslo, las familias de cada persona que volvían a su casa, le decían, toda esa influencia influyó en aquellos que dejaron de construir con Noé y se fueron por la mayoría, tuvieron la gracia, cayeron de la gracia por la influencia de sus seres queridos o la influencia de la gran mayoría y se perdieron. ¿Se fija? Dios nos da esta advertencia para que tengamos cuidado de no caer sobre la gracia. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20-21. Segunda de Pedro, capítulo 2, 20-21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez, fíjense, otra vez en ella, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia
que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Oh, hermano, pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oh, da ese ejemplo, hermano, de proverbio. El perro vuelve a su vómito. Se fija, si Dios nos da la oportunidad de su gracia, y el Señor nos habla para obedecer. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Que yo tengo que hacer, caminar en obediencia, en la santificación, es caminar en obediencia y llegar al lugar santo, en la justicia impartida, donde yo permanezco. ¿Se fija? Permanezco alimentándome de la palabra, siendo la luz del mundo, mis oraciones, para llegar a tener la justicia de Cristo. Por eso que las dos primeras es muy importante, la justificación por gracia y la justificación por fe, en la que yo debo entender, debo tener claro el tema, hermanos queridos, para poder llegar a tener la justicia de Cristo. Por eso que este es uno de los mensajes muy importantes para nuestro tiempo que estamos viviendo. Tremendo, hermano. Tremendo. Por eso, concluyendo, hermanos queridos, tenemos la oportunidad nosotros, se nos está dando cada día la oportunidad de oro única en esta generación de poder entrar por gracia. Y entrando en el conocimiento de la verdad, dice por la gracia, y ahora vamos a entrar y estamos entrando en el proceso de la justificación por fe, en la santificación. Y esto es maravilloso. Por eso que en la justificación por fe yo tengo que obedecer. ¿Se fija? Todo lo que el Señor me dice, obedecer, ser transformado. Yo quiero llevarlos ahora para concluir a Segunda de Pedro, capítulo 1, fíjense. Después vamos a ver también el ejemplo este otro sábado de Abraham y el ejemplo del pueblo de Israel, donde vamos a ir haciendo más paralelos sobre eso. Quiero llevarlo a Segunda de Pedro, el capítulo 3. El día del Señor vendrá, capítulo 2. El capítulo 2, versículo 3, dice ahí, no, capítulo 1, me equivoqué, capítulo 1, versículo 3, donde se dice participantes de la naturaleza divina, fíjense, con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el cual resistís firmemente en la fe. ¿Ve? Tenemos que resistir firmemente en la fe, así como Noé resistió firmemente en la fe, resistiendo a todas las injurias de esa generación, de esa gran mayoría que vituperiaba a Noé, que lo trataron de mil formas ahí. Por eso dice, el cual tenemos que resistir por fe, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, mas el Dios de toda la gracia, de toda la gracia, que nos llamó a su gloria, nos llamó, a través de esa oportunidad que nos da el Señor, a su gloria eterna en Jerusalén, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará,
nos va a perfeccionar a firme fortaleza y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estoy leyendo el otro de arriba, el 4. Me equivoqué. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento, ahí está, de aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia. 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, fíjense, huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿ve? Habiendo huido. Si somos participantes de la naturaleza divina, ahora que tenemos que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, apetitos carnales, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, ahora fíjense, todo el cambio que tenemos que hacer aquí, tenemos que añadir a vuestra fe virtud. ¿Y que viene después? A la virtud conocimiento. ¿Y que viene después? Al conocimiento dominio propio. ¿Y que viene después? Al dominio propio paciencia. ¿Y que viene después de la paciencia? Piedad. Y después de la piedad, afecto fraternal que se está perdiendo hoy día en el mundo. Y después del afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿dónde deben estar? En nosotros. Abundan. No os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, fíjense, ahora, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, ¿ve? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuráis hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿qué va a pasar? No caeréis jamás. Haciendo estas cosas, dice aquí el apóstol, no caeremos jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Cuál es la verdad? Presente. ¿Cuál es la verdad presente? Hermanos queridos, aquí está la justificación por fe, la santificación, el proceso, pues tengo por justo entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y para ir terminando, voy a leer un comentario de este texto de Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 13. Aquí hay un comentario muy interesante que nos dice algo más sobre esto. El primer capítulo de Segunda de Pedro está lleno de instrucciones, la hemos visto, y hace resonar la nota tónica de la victoria. La verdad se graba firmemente en el entendimiento mediante la forma en que se presenta este capítulo. Recomendamos más frecuentemente el estudio de estas palabras y la práctica de estos preceptos. No hay pausa en la vida cristiana. Cuán grandioso tema es este para la contemplación, la justicia de Dios
de nuestro Salvador Jesucristo. La contemplación de Cristo y su justicia nos deja lugar para, dice, no deja lugar para injusticia propia, para la glorificación del yo. En este capítulo no hay pausa, hay un continuo avance en cada etapa del conocimiento de Cristo. Hay un avance, hay un proceso en cada etapa del conocimiento de ¿qué? De Cristo. Ahí estamos en este proceso. Tenemos que entrar a ese proceso, hermano. Ahí lo dice. Dios, detrás de todas sus promesas, las promesas se estiman de acuerdo con la veracidad del que las hace. Muchos hombres hacen promesas solo para quebrantarlas, para formarse del corazón que confió en ellas. Los que confían en tales personas se apoyan sobre cañas débiles, pero Dios respalda las promesas que hace. Se acordará para siempre de su pacto. Se acordará para siempre de su pacto, y su verdad es por todas las generaciones. Se acordará de su pacto que hizo con Abraham. Y el Salmo 105, que lo hemos dicho en todo este estudio, del 8 al 11, Dios siempre se acuerda de su pacto. No se olvida que le prometió a Abraham hacer una gran nación. Y pronto se aproxima ese momento. Qué maravilloso, hermano. Que el Señor les guarde, les bendiga en este estudio. Podamos reflexionar sobre nuestra vida, nuestro proceso en el cual tenemos que seguir. Así que, hermano, algún comentario más sobre este estudio. Nos queda la otra parte. Tenemos que analizar la justicia de Cristo. Y estamos haciendo conexiones con el santuario, y es muy importante, vamos relacionando, y con lo que nosotros tenemos que proceder ya en este tiempo, a un cambio, a hacer reforma. ¿Algún comentario por ahí? ¿Están ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay comentario? Hermano Sergio, hermana Carmen, hermana Patricia, ¿alguien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de lo que se habló? ¿Se entendió? Hermana Patricia, ¿me escuchan? Hermana Sara. Lo escuchamos, sí lo escuchamos. Amén. Hermano, pues me gustó mucho cómo Noé halló gracia a los ojos de Dios, ¿verdad? Usted, pues, la lectura de la palabra de Dios, ¿verdad? Todos tenemos pecados, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice Dios? Nos dice, ven, dame tu corazón, ¿verdad? O como le dijo a Natanael, ven y ve por ti mismo, ¿verdad? Conozcamos a Dios, su bondad, su misericordia, y cómo Él nos acepta, ¿verdad? Él nos abraza con un amor indescriptible, ¿verdad? Nosotros tenemos que dar ese paso. Amén. Para conocer a Dios y ver quién es Dios, quién es el Dios Todopoderoso que sustenta este mundo, ¿verdad? Mediante ese amor, mediante el amor que vamos
ese conocimiento que Dios quiere que tengamos cada día, ¿verdad? Acerca de Él y de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Porque lo vimos en la vida de Noé, ¿verdad? Lo que Él hizo y lo que está haciendo en nosotros también cuando nos proponemos conocerle cada día, hermano, mediante el estudio. Y me gusta también con lo de la justificación, cómo Noé fue justificado por su obediencia, ¿verdad, Amén. hermano? Amén. Por conocer al Señor Jesús y cómo implícitamente en esas, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, hermano. Bueno, en resumen, conocerlo, sí, hermano, mediante su palabra y lo que Él puede hacer, las grandes maravillas que puede hacer en nuestras vidas. Y mantenernos ahí porque Amén. también da una advertencia, ¿verdad? Al Así es. abandonar o dejar Así es. su palabra, podemos quedarnos perdidos ahí, hermano, en el mundo. Entonces hay que aferrarnos cada día a Él, a su palabra, hermano, para poder conservar eso que todos deseamos algún día, Así es. tener la vida eterna y practicar, hermano, practicar lo que conocemos cada día, enseñárselo a las personas, compartirlo, porque ahí también está el crecimiento y la bendición de Así Dios. es, gloria a Dios, así es. Así es. Bueno, pues básicamente gracias, hermano. Tremendo. Gracias. Gracias, hermana Sara, su comentario. ¿Alguien más tiene otro comentario? Bien. Hermano Ricardo, Sí. muy buenos días, hermano, bendiciones. Sí, comentar que el otro día igual cuando estuvimos en el estudio, estuvimos comentando, era lo que mi corazón sentía, que cuando Dios nos llena de la gracia para podernos preparar y tener el conocimiento de su palabra, ya no hay vuelta atrás, ya no tenemos que esforzarnos cada día más para Así es. ir a la perfección, pero retroceder no podemos porque No. también seremos juzgados por aquello. Si teniendo el conocimiento dejamos todo olvidado y retrocedemos. Creo que es ahí donde tenemos que pedir al Señor que nos acompañe y nos dé la fortaleza, la sabiduría, Amén. pese a todas las dificultades, problemas de este mundo, tener la fortaleza de seguir avanzando en su evangelio, en su palabra. Amén. Y llegar a ser perfectos. Amén, amén. Así es. Trabajar para tu hermano. Así es, mi hermana Marcela. Es tu Sí. hermano. Así es. Bien. Hermana Ana, adelante. Adelante, mi hermana Ana. ¿No se escucha? Se le fue el internet, no se le escucha. No. No se le escucha, hermana Ana. Vuelva a entrar de nuevo. Bien. Mientras mi hermana Ana vuelve, no se le escucha. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Bien. Bien. Hermano Ricardo, ¿algún comentario tiene? Hermano Ricardo González. Bien. Buen día, hermano. ¿Cómo andas? No, está todo bien, entendible, se entendió. Se entendió Sí, que bueno. estaba escuchando, pero como viene siempre
preparando y por ahí no. He escuchado toda la prédica, marcado hace 4 días que me perdí la columna, así que Ah, ya. con el tema del médico. Ahora me conecté como a la línea monedita, pero sí, el resultado se va alto, así que muy bueno, Ricardo. Ya. Siga, con la paz que nosotros escuchando y que buen lector, porque a mí me cuesta leer. Ya. Entonces, me cuesta leer, leo. Sí, así que muy bueno, que tengan muy buen sábado y Ya. siga teniendo bien. Gracias, hermano Ricardo. Que el Señor le bendiga y lo fortalezca y en su salud también pueda mejorarse bien en todo. Así que estaremos orando por usted para que se recupere bien. Bien. ¿Alguien más? Vamos a orar entonces. Vamos a despedirnos. Gracias, hermanos. Los espero este otro sábado que vamos a entrar en el pueblo de Israel ahí y vamos a ver otras cosas más interesantes ahí. ¿Se fijan? De todo ese pueblo, lo que pasó, lo que rechazó, cómo ellos... Oh, es tremendo. Ahí hay un mensaje muy paralelo para lo que estamos viviendo en nuestro tiempo. El ejemplo de Abraham también, y otro ejemplo también muy importante que nos da la Biblia. Así que todo esto nos ayuda a esta historia para fortalecernos para el tiempo que estamos viviendo. Así que, bien, vamos a orar, vamos a pedirle a alguien para que nos dirija en oración. Vamos a pedirle a mi hermano Sergio, ¿está ahí? ¿Cómo está mi hermano Sergio? ¿Me escucha? Hola hermano Ricardo, sábado, sí, por aquí estoy. Ya, para que nos despida en oración. ¿Tiene algún comentario de lo que hoy día expusimos? Sí, muy interesante, escucho muy atento su mensaje, como el ejemplo de Noé, es un ejemplo para nosotros hoy día. Claro. El fiel Noé, ¿cierto? El fiel Noé. Fiel. Que a pesar, una cosa que llama la atención, de que a veces nosotros queremos llegar a la perfección, decimos, no podemos ser perfectos, no, obvio que nosotros nunca vamos a ser perfectos, solamente en Jesús es el único perfecto. Así. Pero resulta que a veces uno mira a personas, ¿cierto? Que yo he escuchado a muchas personas decir, no, yo soy bueno, yo hago el bien, yo no le hago mal a nadie. Sí. Hay personas que dicen eso, no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios, no voy a ninguna iglesia, creo en Dios, y yo soy bueno, yo hago bien. Claro, eso es lo que dice mucha gente, ¿cierto? Nosotros como cristianos también muchas veces, a veces tenemos esa misma opinión, lamentablemente. Caemos en la presunción, como se dice. Exactamente, muchas veces otra de las cosas que también me llama a mí mucho la atención es que hay muchos ejemplos de la Biblia. Uno de los ejemplos que mencionamos hoy día, ¿cierto? Noé. Pero hay otro ejemplo, por ejemplo, usted, la Biblia nos dice que Noé no era perfecto porque él era... Tenía sus debilidades, claro. Tenía sus debilidades, ¿cierto? Se embriagó, ¿cierto? El otro ejemplo que me llama la atención también, David, ¿cierto? David era, a los ojos de Dios, ¿cierto? Era un hombre de bien, pero también tuvo sus debilidades, tuvo sus defectos. Y a veces nosotros queremos ser perfectos así, en nuestra debilidad, en todo, y muchas veces decimos, yo digo, no voy a poder alcanzar la salvación, me cuesta mucho, yo soy aquí, yo soy allá, pero miremos a David, miremos a Noé, ¿cierto? Hombres que tuvieron sus debilidades, y que incluso David cometió muchos pecados peores que uno, ¿cierto? Claro. Y Dios así lo aceptó. Ayer escuchaba el mensaje suyo, ¿cierto? Acerca de Camino a Cristo, claro. Y resulta que a veces ellos cometieron mucho, a lo mejor nosotros no cometemos los pecados terribles que ellos cometieron. Salomón, imagínense, Salomón tuvo 1000 mujeres y Dios lo aceptó igual, y igual escribió el libro de la Biblia, imagínense. Y a veces nosotros pensamos que no vamos a alcanzar a una salvación, que no vamos a llegar a ser
a estar entre los redimidos, porque tenemos algunos pecados muy pequeños que eso nos van a hacer, Claro. a salvar, ¿cierto? Y Pero eso lo digamos, la diferencia es que ellos caminaron en el proceso, ¿se fija? caminaron exactamente, ¿cierto? Y eso llama, a mí me ha llamado mucho la atención eso, y yo me fijo en eso, y bueno, y más me dan ganas de seguir adelante. Amén, amén, gloria a Dios. Ellos siguieron, cometieron sus errores, y bueno, yo también he cometido como seres humanos, ¿cierto? Muchos errores, y esos errores también, pero eso no significa que uno se vaya a apartar de la mano de Dios y decir, no, yo no voy a seguir más adelante porque estoy cometiendo este error. No, siempre estar tomado de la mano de Cristo. Amén, amén. Así que... Acompáñenos, despidan en oración, hermano Sergio, aprovechemos el tiempo. Sí. Los que puedan se arrodillan, si no inclinan el rostro los que presenten. Amén, amén. Y nuestro que mora en el cielo, santificado y alabado sea su santísimo nombre. En esta hora sagrada que nos encontramos, estamos agradecidos, infinito Dios, porque usted es un Dios de amor, de misericordia. Amén. Nos tiene con vida y con salud aún en esta tierra, a pesar de los problemas, las vicisitudes, todo lo que estamos pasando, Señor amado, este mundo tan cruel, tan malo, el hombre tan, bueno, la Biblia lo dice, Señor amado, donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, y el Espíritu Santo de a poco se va retirando de esta tierra. Le rogamos, Padre Celestial, que ese Santo Espíritu pueda morar en nuestra vida, en nuestro corazón, y no se aleje de nosotros, Padre Celestial. Sí. Sabemos que usted está siempre con su mano, está presto a socorrernos en todo momento, y muchas veces nosotros, nuestra debilidad, somos los que nos apartamos de usted, somos nosotros quienes nos alejamos y nos soltamos de su mano, Padre Celestial, pero usted está siempre ahí presto a socorrernos, a ayudarnos. Amén, en todo, amén. Padre. Sí. Querido Padre, ayúdenos en nuestra vida espiritual, nuestra vida física también en este mundo. No somos personas perfectas, Padre. Lo único perfecto es Cristo, amén. Y el único que tenemos que mirar es a Él. Y Él es el que nos va a ayudar en todo lo que nosotros amén. Necesitemos. Sí. Queremos pedirle, Padre Celestial, que usted tenga misericordia, tenga piedad de sus hijos, de su pueblo, la tierra, Padre Celestial. Estamos luchando cada día para llegar a la Canaán Celestial. Amén. Es un camino pedregoso, es un camino difícil, pero no imposible, porque sabemos que vamos a llegar a la meta, Padre. Amén. Que vamos a llegar tomados de su mano. Ayúdenos a caminar en este mundo. Ayúdenos a ser ejemplo para los demás también. Amén. Que los demás vean en nosotros que nosotros, Señor amado, estamos en Cristo, que los demás vean nuestro carácter para demostrar que somos cristianos. Porque muchas veces nosotros, Padre bendito, con nuestra vida, a veces podemos ser piedra de tropiezo para otras personas, y no queremos ser eso, Padre. A veces nuestro carácter nos juega una mala pasada, y eso hace que muchas personas se alejen también de Cristo, o no quieran acercarse, porque nosotros somos a veces piedra de tropiezo. No queremos ser eso, Padre bendito. Ayúdenos para que siempre miremos a Cristo, siempre miremos la Canaán Celestial. Amén. Y que podamos llegar, Padre, podamos estar ahí. Todo, Padre, conocernos entre todos, bendito Creador. Y hay personas aquí conectadas de otras partes, de otros países, que no conocemos, pero lo conocemos. Usted los conoce a ellos. Amén. Pero nos conocemos de medio, Padre bendito. Y queremos también darnos un abrazo, darle un abrazo a usted. Amén. A Cristo, Padre, cuando estemos en la Canaán Celestial. Guárdenos en este día, protéjanos en este sábado santo, en el resto de horas que quedan, y que todo lo que hagamos sea para la gloria y honra suya. Y nuestras familias también, cada una de nuestras familias, muchos que no son cristianos, muchos que han oído hablar de Dios, dentro de la familia también hay muchos que no aceptan a Dios. Queremos también poder llegar a esos
sobrinos que aún no han aceptado a Cristo. Padre Celestial, gracias, muchas gracias por todo. Acompáñanos, guíenos en nuestros hogares y en todo lo que hagamos el día de hoy. Lo rogamos todo esto humildemente en el precioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, les guarde. Que tengan un lindo sábado en el Señor. Nos vemos, Dios mediante, de otro sábado. Bendición para todos. Gracias, hermano Ricardo. Gracias, hermanos. Bendiciones. Y que tampoco feliz sábado.